todos tienen su arqueología en mi corazón. Y fue muy agradable y simbólico para mí que haya tenido la primera vez que le ponen mi nombre a una sala, haya sido por eso, pero la primera vez que hacía arqueología, un reconocimiento hacia etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y parece ser que estoy destinada a ser primeris. Buenas. Muy buena, Iraida. Qué placer tenerte aquí después de haber tenido además de una larga trayectoria que tiene en la vida respecto a publicación de libros, a trabajos de investigación, científicos. Sí. ¿No? Porque Sí. está en el campo de la humanidad, pero también en el campo de la ciencia. Sí, es que yo soy arqueóloga, que es una especialidad dentro de la antropología. Como dicen, los especialistas esos que te dicen, no, tú eres tal cosa, sí, pero está a caballo, ¿no? Está a caballo entre la ciencia más difícil, descubrir con un huesito así, que tú te ponías unos lentes como los que tienen, no es poca cosa. La otra es que venimos de una Feria Internacional del Libro, la 18ª. Sí, es Y cierto. en estos espacios, en la Galería de Arte Nacional, de una sala que llevó tu nombre, Sí, Aida Vargas Arena, de Mario Sanoja Obediente, que fueron escritores homenajeados en esta feria, junto con Carmen Clemente Travieso. Pero tú siempre dices que de un tiempo para acá pasé a ser la primera mujer en todo, la primera mujer que el Premio Nacional de Cultura. Sí. En la Feria del Libro de Caracas fuiste la primera mujer de esa Feria del Libro. Sí. En la de Filbert no fuiste la primera mujer, tenemos precedentes, está Laura Antillano, Sí. Ana Sí. Terán, pero eres la primera que no tiene que ver con la literatura como tal, esa que Sí, llaman es cierto, es cierto. que corresponde a la ficción, que responde a la poética. Sí. Es decir, la verdad Mira, es sí. que fue un gran honor tenerte con nosotros. Bueno, para mí también fue un gran honor, porque yo, como tú bien mencionas, yo siempre he sido primera en las cosas en que me meto. Claro. Termino siendo la primera que hace eso. Y fue muy agradable y simbólico para mí que haya tenido la primera vez que le ponen mi nombre a una sala, haya sido por eso, pero la primera vez que hacía arqueología, un reconocimiento hacia etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y parece ser que estoy destinada a ser primeris. Sí. Fíjate lo que te comentaba antes, que estudié que en un intermedio que tuvimos Mario y yo aquí en Venezuela, en que teníamos que ir luego a Francia, yo fui la primera mujer venezolana y suramericana que estudió estudios de palinología para reconstrucción de la dieta que tenían los indígenas de ese momento en Venezuela. O sea, siempre hay un toque de primera vez. Y de ahí vienen muchos estudios, vienen muchos trabajos. Sí. Te convertiste hasta en dibujante, ya por pasión, pero por el mismo forma de estudio, la parte científica, tenías que dibujar, ¿no? Sí. Buena parte de eso, de los dibujos que hay en todos tus libros, son dibujos tuyos, entonces. Sí, el diseño, sí, y claro, a veces hay algunos en los libros de Mario, por ejemplo, las tablas donde hay cantidad de manifestaciones de la arqueología que se han excavado. Bueno, entonces hay,
dice por lo menos, la pieza corresponde con una taza. Entonces yo dibujar la taza. Y así se van creando tablas muy coloridas, muy agradables de ver en el texto, porque los textos de arqueología son entre la estadística y la descripción, pues un poquito aburrido. Bueno, no sé si aburrido, pero muy, muy trafagados, no sé cómo expresarlo. ¿No será que los arqueólogos escriben para los arqueólogos? Bueno, si no escribo para los arqueólogos, no me encuentro quien me lea, porque de verdad, no sé, Pero hay manera de escribir para el para el público. gran público yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo tuve muchas, no sé si suerte, pero por lo menos al principio, cuando yo empezaba a escribir, que fue alrededor de mi graduación de bachiller, yo me gradué en el año 60 y inmediatamente entré a la universidad, y al entrar a la universidad empecé mis cursos de antropología. Entonces ahí ya empezaba a escribir sobre arqueología, pero como no era solo sobre arqueología, sino sobre antropología en general, porque la antropología no solamente es arqueología, es el conocimiento de los seres humanos, cuándo surgen, cuándo se origina la humanidad, desde eso hasta esto que estamos hablando. Yo siempre he pensado de que estas cosas que se hacen en nombre de la ciencia o utilizando la ciencia deben ser difundidas. Y mucho más en la arqueología, que te da tal sentido, al menos a mí me lo da y a mis estudiantes, tal sentido de orgullo, de que están excavando cosas bellas. Porque hay un elemento estético en la arqueología que pocas ciencias lo tienen. O la biología también lo tiene, cuando tú dibujas un animalito que se ha rescatado y que no se conocía. En mi caso eran sitios arqueológicos extraordinarios o piezas arqueológicas extraordinarias con alto valor estético. Y yo creo que saber que tus antecesores, que tus ancestros fueron capaces de hacer esas bellezas, esas maravillas, de esos diseños. Hay un libro que publicó Mario antes de que yo lo conociera, y yo me inspiré luego en uno que que me publicaron, que era sobre la arqueología del estado Guárico. Y habían unos grupos donde esas mujeres, porque las mujeres eran las que trabajaban la cerámica siempre en las sociedades indígenas, que esas mujeres usaban una serie de símbolos, por ejemplo, una cosa que parecía una coma, o otra símbolos que tenían sentido para ellas, y que su combinación era una suerte de lenguaje escrito, y no había escritura para ese entonces en ese grupo, y nunca la hubo luego. Después no escribían en castellano ni escribían Pero pero eran una cosa tan compleja. Mario lo descubrió y a mí me pareció increíble. Yo traté de comprobarlo en Guárico, y lo ratifiqué, lo que él había encontrado en otro lugar y que le había sugerido un lenguaje escrito. O sea, que podría decirse que esos fueron nuestros primeros libros. Sí, yo creo que sí. Lo interesante es que una mujer que está haciendo una vasija, voy a tomar esta taza como ejemplo, y ella llega y hace esto y le pone taza, pero dice, esto es demasiado simple. Seguramente yo estoy hablando por algo que muy posiblemente a lo mejor ni siquiera pensó, pero diría, esto es demasiado simple, vamos a ponerles unos adornitos. Y entonces empezaban a poner un punto, luego una ondulación, luego como una coma, y esas combinaciones se repetían a ciertas distancias. Es decir, lo mismo que hace un lenguaje ¿cómo se llama? Escrito. Todas las investigaciones que ustedes realizaban
tenían como medio de difusión el libro. Es decir, era hacer la investigación y después transformar en un manuscrito para luego ser editado y impreso y difundido como libro. ¿O tenían otros intereses diferentes? Sí. Porque Mira, lo digo porque su literatura, tiene una obra muy profusa. O sea, 40 títulos más o menos tienes tú en tu haber. Mario no sé cuántos, 70. 70. Es decir, hay una manera de pensar en función a cómo difundir eso que ustedes están trabajando científicamente. Las investigaciones antropológicas, vamos a quedarnos en el ámbito de la antropología, son fundamentales. La antropología es la ciencia del ser humano. Es la ciencia que te dice cuándo naciste, desde cuándo existes, qué cosas pasaban en donde tú naciste antes de que tú nacieras y cosas así. Si no las escribes, si no las investigas, puede ser que una cosa tan simple como una enfermedad que te dio después que fuiste a un lugar, solamente sea explicada por lo que suceda en ese lugar y que tiene N número de años. Nosotros tenemos conocimiento de lo que la naturaleza puede hacer, inclusive cuál es su trayecto natural del curso de los ríos, por ejemplo, el curso de los vientos, todas esas cosas, pero al final le ponemos obstáculos como en todo lo que llaman progreso, ¿no? De la civilización, y entonces las construcciones van cercando todos esos espacios naturales. Y suceden estos desastres una vez que la naturaleza vuelve a responder en su forma natural, ¿no? Como fue el caso de la tejería. Ayer o antes de ayer me invitaron a dar una conferencia en la escuela de planificación sobre el uso del agua y todos los problemas concernientes al agua, la cuestión hídrica en general. Mari y yo escribimos un libro que se llama El agua y el poder. Sí. Bueno, en ese libro hay el prologuista Pedro Junín Grau. Él era de origen chileno. Chileno, sí. Sí, y geógrafo, ¿no? Y es un gran geógrafo. Y él dice que cuando estudió los libros de geografía y de historia que se le enseñaban a los venezolanos de aquel entonces cuando él llegó y todo lo demás, bueno, ni siquiera le prestaban atención a llamarle la atención, pues valiendo la redundancia, a llamarle la atención al lector sobre lo que podía pasar en Caracas y que ocurrió efectivamente y produjo. Y la descripción que hace es idéntico a lo que pasó en Tejería, pero idéntico. Entonces, fíjate la importancia de que si esos geógrafos coloniales hubieran existido y se hubieran interesado por eso, muy posiblemente la gente que murió en la Caracas de aquel entonces no se hubieran muerto porque hubieran tenido recursos para resistir este tipo de cosas. La relación con la naturaleza es uno de los factores que hacen vital la comprensión de las investigaciones antropológicas que hablan de eso, de comportamientos humanos, pero también de comportamientos de la naturaleza y cómo en cada generación o en cada momento en que han aparecido esos comportamientos de la naturaleza tan destructivos, tan lesivos, han sido atendidos o no se puede ver una atendida. La otra cosa que sucede es, digamos, que la destrucción de buena parte de las sociedades, ¿no? O se han construido encima de otras sociedades, ¿no? La misma Caracas se construyó encima de de los Caracas, y sobre lo que después fue colonial, la casa de Miranda, como me comentaste, Y en la familia Miranda, sí. de la familia Miranda, bueno, terminó siendo ahora un teatro. Y ahora ni siquiera es teatro, ahora es un centro comercial. Bueno, pues ahora tenemos capitalismo y para aquel entonces lo que había era colonial, aunque
tiene profundos parecidos con el capitalismo. No era capitalista, existían otros valores o antivalores, no sé, pero yo digo que el ser humano, el desarrollo del ser humano en la Tierra, en el planeta, o qué sé yo, eh, para mí tiene que ser entendido en todos sus momentos históricos, porque si no se entiende, tiendes a repetir errores terribles. Por ejemplo, fíjate, el Teatro Municipal que yo te mencioné, que yo fui la arqueóloga designada para excavar el Teatro Municipal, de manera de que se pudiera recuperar una cantidad de cosas que estaban apareciendo que revelaban una intensa ocupación en la parcela que luego le montaron el teatro encima, ¿no? Y eso coincide con la creación del ¿cómo se llama? Las torres del Centro Simón Bolívar y todo lo demás, la pérdida de cantidad de construcciones valiosísimas. La transformación de Caracas tiene que ver va contra la memoria de la misma Caracas, ¿no? Sí. Pero es que sí, siempre ha sido así. Por eso es tan importante que no se pierda la memoria. Yo siempre digo que nuestros ancestros fueron maravillosos, hicieron cosas maravillosas. Cuando he visto, es como una confesión así, un poco dura hacia la humanidad actual. Y es que esa gente lograba resolver sin tener pero ni un tornillo, porque no trabajaban en el hierro, no trabajaban en los metales para hacer los instrumentos. Y lograron salvar decenas y decenas de plantas del sistema para que la planta se reproduzca y todo lo demás, sin ser botánico. Sin ser científico. Sin claro. ser científico. Por ejemplo, la combinación esa que inventaron los llaneros de Portuguesa y todo eso, de sembrar en simultaneidad ¿cómo que se llama? La lechosa, no, la uyama. Ajá, con el maíz. Y entonces se da aquello de que una protege al otro, porque una le produce la cantidad de oxígeno que necesita, hidrógeno, y el otro le seca un poco para que no se pudra ¿cómo se llama? La raíz y cosas así. A mí eso me parece magia, como una magia que hacían los agricultores llaneros. Es decir, yo digo que ese desprecio que tenemos a veces no, que tuvimos por un largo periodo que coincide con la invasión que sufrieron estos lugares, ¿no? Ese desprecio que no, son unos ignorantes, son unos salvajes. Todavía están los españoles diciendo de que nos colonizaron, pero para hacernos mejores. Claro. Tú sabes que Mario, por ejemplo, tiene un libro que se llama Los hombres de la yuca y el maíz, ¿no? Así es. Claro, empezamos a trabajarlo y lamentablemente se nos fue, pero le íbamos a proponer si lo cambiamos por los hombres y las mujeres. Sí, eso se lo dije yo. Después que él puso el nombre, porque él le puso el nombre y yo lo conocí unos meses después. Claro. Y ya el libro estaba circulando. Sí. Mire. Yo le decía, bueno, y entonces, cuando, sí, ¿cómo se llama? Y cuando se habla de los no indígenas, generalmente se habla como que si fuera masculino siempre, como que si, fíjate de lo que te decía antes, cuando empezamos a hablar, las mujeres son las que en la división sexual del trabajo son las artesanas, no los hombres. Claro. No lo son. Entonces eso es un criterio para despreciarlas, que son unas salvajes, que lo que hacen es agarrar barro, mezclarlo y luego lo pintan y qué sé yo. Pero sí, no. Tenemos eso, colide seriamente. Yo tengo un libro trabajado, creo, uno de mis libros trabaja específicamente
el problema del género con pueblos indígenas. Lo interesante es que hemos logrado llegar a esta época bajo un criterio que hoy podemos reconocer los errores de aquella, ¿no? Algunos sí. Algunos lo reconocemos por lo menos. Las reivindicaciones, estamos trabajando en función de ellas, en reivindicar a nuestro pueblo indígena, a nuestro pueblo afrodescendiente, es decir, todo lo que tuvo que ver con la formación de este pueblo. Es decir, por eso la resistencia que hoy vivimos. Y por eso tus trabajos que van en función a la comuna, al socialismo, ¿no? Tienen mucho que ver. O sea, tú vas de la arqueología, de la antropología, a la sociología, a la historia. Hay una mezcla de todo esto, la política, ¿no? Porque es todo un asunto que trasciende a todos estos temas y que al final tiene una posición política tuya. Sí, sí, indudablemente, y no lo niego. Y creo que esa disciplina de la que se trata, de la arqueología, de la antropología, de la historia, de la sociología, ha ganado con eso. No es que ahora es un barullo que no se entiende, no, todo lo contrario. No, porque antes, además, diseccionarlo, ponerlo nada más como especialidad, lo que hacía es separar todo. Separarnos, y además había una ignorancia supina ahí en el hecho de que, por ejemplo, comuna era trazo. Pero por favor, si la humanidad surge en la comuna, ¿cómo puedes tú organizar una sociedad cualquiera si no tienes una comunidad de gente viviendo y produciendo y pensando y creando? Eso tiene que ser un colectivo. Y ese colectivo es masculino y femenino, porque que yo sepa no existe otro género. Y así sucesivamente. Yo cuando el comandante dijo comuna o nada, yo dije, ay, menos mal, porque yo estaba por la mitad del libro de ese libro que escribí, que se llama La larga marcha hacia la sociedad comunal. Pero la sociedad siempre ha sido comunal. ¿Cómo surge una sociedad si no tiene una comunidad donde la gente coma, donde la gente viva, donde se organiza, se casa, se odia, incluso, a pesar de que no quiero que digan que estoy propiciando el odio, pero el odio es igual a tantas otras cosas terribles. Amor y odio van juntos. Sí, sí. Pero sí, y yo creo que la reina de las ciencias es la historia. Es la historia. Sí, porque la historia, bueno, te he dicho la antropología, pero la antropología investiga y ese conocimiento tiene que ser transferido a una ciencia que lo difunda, y la ciencia que difunde lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, en quiénes han sido los sujetos, los actores, las actrices, es la historia. Un pueblo sin historia, no existe pueblo sin historia, pero un pueblo sin historia es como una contrasentido, pues. Claro. Sí. Por eso quizá es que soy arqueóloga y no soy palinóloga, sino arqueóloga, porque la arqueología es una ciencia histórica y lo que hace es que estudia periodos que son muy inaccesibles si no es con una metodología arqueológica. Se desentraña desde el barro hasta la luz. Gracias, Iraida, por meternos en este barro, en esta arqueología y en esta historia. Gracias a ti por oírnos, y a ustedes por oírme. Sí, y se los agradezco mucho en esta etapa de mi vida que estoy un poquito mustia. No. Gracias, Iraida. Gracias a ti.